Cuando las luces se apagan y el mundo se envuelve en sombras, nace un susurro, un eco de historias que pocos se atreven a contar. Aquí, entre la niebla y el misterio, cada sonido oculta un secreto y cada sombra guarda un pasado olvidado. Bienvenido a Susurros de Medianoche, un lugar donde lo inexplicable cobra vida. Prepárate para adentrarte en lo desconocido y enfrentar lo que acecha en la oscuridad. ¿Estás listo para escuchar lo que susurra la medianoche? Mi nombre es Ricardo, y esta experiencia ocurrió hace 7 años, cuando trabajaba como transportista recorriendo las interminables carreteras de México. Durante aquel tiempo, las noches en la carretera me parecían algo rutinario. A menudo me encontraba con historias de fantasmas, nahuales y demonios que mis compañeros camioneros contaban en los paraderos. Nunca les creí del todo, hasta que una noche me enfrenté a algo que no puedo explicar y que cambió mi vida para siempre. Todo comenzó en un viaje desde Monterrey hacia Guadalajara. Había salido tarde del almacén y el viaje se alargó más de lo esperado. Eran casi las 2 de la madrugada, cuando llegué a un tramo conocido como la Curva de los Susurros, llamado así porque muchos conductores aseguraban escuchar voces provenientes de los árboles que flanqueaban la carretera. Yo siempre pensé que eran cuentos para mantenernos alerta, pero aquella noche descubrí que había algo más detrás de la leyenda. El tramo era oscuro y la niebla comenzó a caer lentamente, envolviendo todo a mi alrededor. Apenas podía ver a unos metros frente al camión. Decidí reducir la velocidad, ya que las curvas eran traicioneras y cualquier error podría ser fatal. Mientras manejaba, sentí un cambio en el ambiente. El aire se volvió más frío y una sensación de incomodidad se apoderó de mí. Fue entonces cuando vi algo en la distancia. A un lado de la carretera, una figura estaba parada inmóvil. Parecía una mujer, con un vestido blanco que ondeaba ligeramente en el viento. Debe ser alguien pidiendo aventón, pensé, aunque algo en su postura me resultaba inquietante. Al acercarme más, noté que no se movía ni hacía ningún gesto. Solo estaba ahí, mirando hacia la carretera. Decidí no detenerme, pero mientras pasaba junto a ella, mi corazón se detuvo. Su rostro estaba completamente vacío, como si no tuviera facciones. En ese momento, un escalofrío recorrió mi cuerpo, y mi instinto me gritó que no mirara atrás. Aceleré, tratando de alejarme lo más rápido posible. Unos minutos después comencé a escuchar un sonido extraño. Al principio pensé que era el motor, pero pronto me di cuenta de que eran susurros. Parecían venir desde la cabina del camión, aunque estaba completamente solo. ¿Quién está ahí?, pregunté en voz alta, tratando de sonar valiente, pero mi voz temblaba. Los susurros continuaron, creciendo en intensidad hasta que parecían rodearme. Eran palabras incomprensibles, pero llenas de desesperación. Miré por el retrovisor y casi me detengo del susto. En el asiento del copiloto, por un breve instante, vi a la misma figura de la carretera. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, y aunque su rostro seguía sin facciones, sentí que me observaba. Mi cuerpo se congeló y el sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. Parpadeé, y cuando volví a mirar, no había nada. La carretera se hacía cada vez más sinuosa, y la niebla se volvía más densa. En uno de los giros, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. Había un camión volcado a un lado de la carretera, con las luces aún encendidas. Frené lentamente y me orillé para ver si alguien necesitaba ayuda. Bajé del camión con mi linterna y me acerqué al vehículo accidentado. La cabina estaba destrozada y no había señales de vida. Sin embargo, al inspeccionar más de cerca, noté algo extraño. Dentro del camión había varias marcas de manos, pero no eran normales. Eran pequeñas, como de un niño, y estaban marcadas con lo que parecía ser ceniza. El aire se sentía pesado, y un susurro claro rompió el silencio. No debiste venir. Mi linterna comenzó a parpadear, y sentí que algo se movía detrás de mí. Al girarme, vi una sombra alargada que se deslizaba entre los árboles. El miedo me paralizó, pero algo dentro de mí me obligó a correr hacia mi camión. Subí de un salto, encendí el motor y aceleré, dejando atrás el vehículo volcado y ese lugar maldito. Apenas había avanzado unos kilómetros cuando las cosas empeoraron. En el retrovisor, pude ver claramente una figura corriendo detrás de mi camión. No era humana. Su cuerpo era grotesco, con extremidades alargadas y desproporcionadas, y sus ojos brillaban con un rojo intenso que parecía perforar la oscuridad. Lo peor de todo era la velocidad con la que se acercaba, como si no tuviera limitaciones físicas.
Aceleré lo más que pude, pero la criatura seguía ganándome terreno. Comenzó a golpear la parte trasera del camión y el vehículo temblaba con cada impacto. En un acto desesperado, saqué una pequeña cruz que siempre llevaba en el tablero y la sostuve con fuerza, rezando como nunca antes lo había hecho. De repente, la criatura se detuvo. Su rostro, lleno de odio, se desvaneció en la distancia y la carretera volvió a quedarse en silencio. Mi corazón seguía latiendo con fuerza y mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Al amanecer, llegué a una estación de servicio. Bajé del camión y revisé la parte trasera. Para mi horror, encontré profundas marcas de garras en la carrocería, como si algo enorme y poderoso hubiera intentado abrirla. Los empleados de la estación me miraron con curiosidad, y cuando les conté lo que había pasado, uno de ellos simplemente dijo: «No eres el primero». Me explicaron que en ese tramo de la carretera, muchos conductores habían reportado encuentros similares. Decían que el lugar estaba maldito y que la criatura que lo habitaba no era otra cosa que un demonio atraído por el sufrimiento y el miedo de los viajeros. Desde ese día evito tomar la curva de los susurros. Cada vez que paso cerca, no puedo evitar mirar al retrovisor, esperando no encontrar de nuevo esos ojos rojos que casi me llevan al infierno. Mi nombre es Alejandro, y durante más de 15 años trabajé como chofer de autobuses en rutas nocturnas, que cruzaban algunos de los caminos más remotos de México. Siempre pensé que las historias de apariciones y fantasmas eran exageraciones para mantenernos entretenidos en las largas jornadas. Sin embargo, lo que viví en una de mis últimas rutas me demostró que algunas leyendas tienen un aterrador núcleo de verdad. Era una noche despejada, pero extrañamente fría para ser verano. Me asignaron una ruta que atravesaba la llamada Ruta 66, un tramo de carretera serpenteante que conectaba dos pequeños pueblos en la Sierra de Durango. La carretera era famosa no solo por sus curvas traicioneras, sino también por las historias de extrañas sombras que aparecían en la vía. Los conductores hablaban de un pasajero fantasma que se subía en un tramo desolado y desaparecía antes de llegar a su destino. Como buen escéptico, me reí de esas historias, hasta que llegó mi turno de enfrentar la verdad. Eran las 11:30 de la noche cuando salí de la terminal. Llevaba pocos pasajeros, apenas 5, lo cual era normal para esa hora. Entre ellos había una pareja mayor, un joven que no dejaba de mirar su teléfono y una mujer con su hija pequeña, quien dormía profundamente en su regazo. La carretera estaba tranquila, y el motor del autobús era el único sonido que rompía el silencio de la noche. Todo iba bien durante los primeros 40 kilómetros. Sin embargo, al llegar al tramo más desolado de la Ruta 66, sentí un cambio en el ambiente. El aire se volvió más pesado, y un ligero aroma a tierra mojada llenó el autobús, aunque no había llovido en semanas. Decidí no prestarle importancia y seguí conduciendo. Fue en una de las curvas más pronunciadas cuando lo vi. A un lado de la carretera, había una figura parada bajo un viejo árbol. Era un hombre, o al menos eso parecía, con un sombrero ancho y un saco oscuro que parecía absorber la luz de los faros. Me pareció extraño que alguien estuviera ahí a esa hora, en un lugar tan alejado. Instintivamente reduje la velocidad, y cuando pasé junto a él, levantó una mano, haciendo señas para que me detuviera. Algo en su postura me puso nervioso. Su figura era demasiado estática, como si no perteneciera a este mundo. Pero, cumpliendo con mi deber, detuve el autobús unos metros más adelante. Antes de que pudiera abrir la puerta, un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar a la mujer de la niña decir en voz baja: «No lo dejes subir». La miré por el espejo retrovisor. Su rostro estaba pálido y sus ojos estaban fijos en la puerta. Ignoré su advertencia y abrí de todos modos. Nadie subió. Miré hacia afuera, pero el hombre ya no estaba. La carretera estaba completamente vacía. Retomé el camino, pero el ambiente dentro del autobús se volvió más tenso. La mujer seguía aferrada a su hija, mientras los otros pasajeros intercambiaban miradas nerviosas. Fue entonces cuando comenzaron los golpes. Eran suaves al principio, como si alguien tocara las ventanas desde afuera, pero poco a poco se hicieron más fuertes, resonando en todo el autobús. «¿Qué está pasando?», preguntó uno de los pasajeros, claramente asustado. Revisé los espejos, pero no vi nada inusual. Sin embargo, sentí que algo no estaba bien. Era como si alguien estuviera corriendo junto al autobús,
golpeando las ventanas con un ritmo casi sincronizado. De repente, escuché una risa suave, casi imperceptible, que provenía del fondo del autobús. ¿Quién se está riendo?, pregunté, intentando mantener la calma. Nadie respondió. Miré hacia atrás, pero todos los pasajeros estaban en silencio, con los ojos abiertos de par en par. Fue entonces cuando lo vi. En el espejo retrovisor, una figura estaba de pie en el pasillo del autobús. Era el mismo hombre del sombrero, pero su rostro era una sombra informe, sin rasgos humanos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y el sudor frío corría por mi frente. «No está aquí», gritó la mujer con la niña, mientras se cubría los ojos. Pero yo lo veía claramente. La figura avanzaba lentamente por el pasillo, sin hacer ruido, como si flotara. Quise detener el autobús, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Sabía que el tramo más peligroso de la carretera estaba cerca, un viejo puente estrecho que cruzaba un profundo barranco. En ese momento, la figura llegó hasta el frente del autobús y se detuvo justo detrás de mí. Sentí su presencia, fría y pesada, como si el aire se hubiera convertido en plomo. «Cruza el puente», susurró una voz grave que no era la mía ni la de ninguno de los pasajeros. Sus palabras resonaron en mi mente, y por un momento sentí que estaba perdiendo el control. Mientras cruzaba el puente, las luces del autobús comenzaron a parpadear y el motor tosió como si fuera a apagarse. Al mirar hacia el retrovisor, vi que los ojos de la figura brillaban con un rojo intenso. De repente, el autobús se sacudió violentamente, como si algo invisible lo estuviera golpeando. Al llegar al otro lado del puente, el autobús se detuvo de golpe. Todo quedó en silencio, excepto por los jadeos de los pasajeros. Miré hacia el pasillo, pero la figura ya no estaba. La mujer con la niña comenzó a rezar, mientras los demás intentaban calmarse. Fue entonces cuando noté algo en el suelo del autobús. Marcas de garras que no estaban ahí antes. No quise decir nada, pero todos las vieron. Reinicié el motor y conduje lo más rápido que pude hasta el pueblo más cercano. Al llegar, conté lo sucedido a otros conductores, y uno de ellos asintió con gravedad. «Ese hombre, lo hemos visto antes. Aparece en la Ruta 66 cuando alguien está a punto de cruzar el puente. Algunos dicen que es el espíritu de un conductor que murió ahí. Otros creen que es algo mucho peor. Desde esa noche, evito tomar rutas nocturnas, especialmente en carreteras desoladas. Pero a veces, en mis pesadillas, aún escucho esos golpes en las ventanas y veo esos ojos rojos mirándome desde el retrovisor. Sé que nunca estaré completamente libre de lo que ocurrió esa noche en la Ruta 66. Mi nombre es Valeria, y hace 6 años trabajaba como repartidora de mercancías en una empresa que me llevaba a recorrer carreteras por todo México. La mayoría de mis viajes eran tranquilos, pero había una ruta en particular que siempre me daba escalofríos, la llamada Carretera del Silencio. Este tramo, que conectaba 2 pueblos pequeños en Chihuahua, tenía fama de ser un lugar maldito. Según los rumores, la carretera había sido escenario de varios accidentes mortales, y muchos conductores afirmaban haber visto cosas que no podían explicar. Yo nunca le di importancia a esas historias, hasta que una noche me tocó vivir una experiencia que me marcó para siempre. Era una noche de otoño, fría y solitaria. Salí de la bodega central con un cargamento que debía entregar al día siguiente por la mañana. Decidí tomar la Carretera del Silencio porque era el camino más corto, aunque eso significaba conducir por un tramo desolado y sin señal de celular. Me sentía confiada. Llevaba años manejando de noche y siempre había creído que las leyendas eran exageraciones. Al principio, todo fue normal. La carretera estaba envuelta en una niebla ligera y el único sonido era el motor de mi camión y el crujir de las llantas sobre el asfalto. Sin embargo, conforme avanzaba, noté que el silencio se volvía más pesado. No había animales, ni el viento movía las ramas. Era como si el mundo hubiera detenido su respiración. Eran cerca de las 2:00 de la madrugada cuando vi algo extraño en la carretera. A lo lejos, distinguí lo que parecía ser un coche detenido con las luces de emergencia encendidas. Reduje la velocidad, pensando que alguien necesitaba ayuda. Al acercarme vi que era un auto viejo, casi oxidado, con las puertas abiertas y el motor apagado.
Me estacioné a un lado y bajé del camión con una linterna en mano. ¿Hay alguien aquí?, grité, pero solo el eco de mi voz respondió. Me acerqué al coche y noté algo que me puso la piel de gallina. Las llaves seguían puestas, pero no había rastro de sus ocupantes. El aire alrededor del coche era más frío, y un olor a quemado impregnaba el ambiente. Miré hacia los arbustos al borde de la carretera, y por un instante creí ver una figura oscura moviéndose entre las sombras. Decidí no quedarme más tiempo y regresé al camión. Apenas había avanzado unos kilómetros cuando lo escuché. Era un golpe seco, como si algo hubiera caído en la parte trasera del camión. Me detuve en seco, encendí las luces traseras y bajé para inspeccionar. Revisé la carga, pero todo estaba en su lugar. Sin embargo, mientras estaba allí, sentí que alguien me observaba. Giré la linterna hacia la carretera y vi una figura a lo lejos. Era un hombre alto, con un sombrero ancho y un saco largo. No podía ver su rostro, pero su presencia era inquietante. Antes de que pudiera reaccionar, la figura comenzó a caminar hacia mí. Sus pasos eran lentos, pero cada uno de ellos parecía resonar en mi cabeza. Subí al camión rápidamente y cerré la puerta con fuerza. Cuando miré por el espejo retrovisor, la figura ya no estaba. Sin embargo, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo, como si algo invisible hubiera subido al camión conmigo. Aceleré lo más que pude, pero no tardé en darme cuenta de que no estaba sola. De repente, un sonido comenzó a llenar la cabina, un llanto suave, como el de una mujer. Venía del asiento del copiloto, pero cuando volteé, no había nadie. «Déjame en paz», grité, sintiendo cómo las lágrimas corrían por mi rostro. Pero el llanto no cesaba. Era desesperado, lleno de dolor, y parecía envolverme. La carretera se volvió aún más oscura, y las luces del camión comenzaron a parpadear. Fue entonces cuando lo vi nuevamente. El hombre del sombrero estaba parado en medio de la carretera, con los brazos extendidos, como si quisiera detenerme. Llegué a un puente que cruzaba un río seco. Según las historias, ese lugar había sido el escenario de múltiples tragedias, y muchos creían que estaba maldito. Mientras lo cruzaba, el llanto en la cabina se transformó en risas macabras, y una figura apareció en el retrovisor. Era una mujer de cabello largo y desordenado, con ojos vacíos que parecían absorber toda la luz. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. La mujer extendió una mano hacia mí, y sentí un frío helado que me paralizó. En un acto desesperado, saqué un rosario que llevaba colgado del retrovisor y lo apreté con fuerza. «¡Vete!», grité, y al hacerlo, la figura desapareció, junto con el llanto y las risas. Cuando finalmente llegué al pueblo, el sol comenzaba a salir. Me estacioné frente a la tienda donde debía entregar el cargamento, pero no pude bajar del camión. Estaba temblando, y mi mente seguía reproduciendo las imágenes de esa noche. Le conté lo sucedido al encargado de la tienda, un hombre mayor que me miró con preocupación. «No debiste tomar esa carretera de noche», dijo. «Dicen que ese hombre y esa mujer son almas en pena, víctimas de un accidente en el puente hace años. Buscan compañía o reemplazos. Desde entonces evito tomar rutas nocturnas, especialmente si pasan por la carretera del silencio. A veces, cuando manejo de día, creo ver una figura con sombrero entre los árboles o escuchar un leve llanto en la distancia, y cada vez que lo hago, acelero, rezando para que no sea mi turno de acompañarlos en su eterna condena». Así termina esta historia, pero sabemos que el misterio y el terror están más cerca de lo que pensamos. Quizá en tu casa, en tu trabajo o en un rincón olvidado de tu ciudad, hay un relato esperando ser contado. ¿Te ha pasado algo extraño, aterrador o inexplicable? En Susurros de Medianoche, queremos escuchar tus historias. En la descripción de este video, encontrarás el correo al que puedes enviarlas, y podrías ser parte de nuestros próximos episodios. Recuerda, lo desconocido siempre tiene algo que decir, si te atreves a escucharlo. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video si quieres más relatos que te hagan mirar por encima del hombro. Nos vemos en el próximo episodio, si es que puedes dormir esta noche.